Bienvenidos a este webinar repetido, eh, que se realizó, hablo de repetido, pues este webinar se realizó el día 12 de agosto, el tema mediciones en fibra óptica, patrocinado por Certitel, pero durante el transcurso de ese webinar tuvimos en el fondo una alarma de un sistema de incendios del edificio aquí en la Ciudad del Saber que entorpeció la grabación. Entonces, estamos repitiendo la grabación, pero tenemos toda la información desde las encuestas, asistentes, preguntas, tenemos toda la información necesaria para poder repetirlo y esta es la copia que vamos a subir a YouTube. Entonces, vamos a iniciar el webinar haciéndolo en presentación. Va a haber una sección de encuestas en la mitad, al final, y después las preguntas y respuestas correspondientes. Entonces, vamos a proceder a compartir la presentación correspondiente. Este corresponde, voy a parar mi video, corresponde a el webinar sobre certificaciones en fibra, cableados de fibra óptica. Mi nombre es Daniel Morera, soy el expositor, director de capacitaciones de Certitel, adscritos a la Ciudad del Saber y proveedor de educación continua de Vixi. El contenido va a ser, primero vamos a ver la importancia de una certificación, en fibra óptica particularmente, elementos que producen atenuación, mediciones de atenuación o LTS, límites de atenuación para redes LAN, para centros de datos y para redes PON de ciudad. Cómo funciona un reflectómetro o OTDR, que se puede sacar de una reflectometría, certificaciones Tier 1 y Tier 2, otras mediciones y las conclusiones. Iniciando primero la importancia. Nosotros tenemos que tener en consideración que es fundamental verificar parámetros como en un cable de fibra óptica, como atenuación, como distancia, pérdida de retorno, polaridad, tipo de vidrio, etcétera. No es simplemente que llegue suficiente potencia. Mucha gente lo que hace es agarrar un medidor de potencia, un power meter, y mide si llega a la suficiente potencia para ellos poder garantizar el enlace. De no llegar, muchas veces la solución es tan simple y a veces costosa que poner un amplificador. Pero no, nosotros tenemos que antes de empezar a efectuar las comunicaciones, antes de llevar los equipos de comunicación, nosotros debemos certificar el hilo de fibra óptica. No es suficiente que los equipos linkeen, ya nosotros inventamos el verbo linkear los equipos, o sea, que los equipos se vean, también no es suficiente. Nosotros tenemos que verificar una serie de parámetros del medio de transporte, que en este caso sería la fibra óptica. Y eso es lo que nosotros denominamos una certificación. ¿Qué produce atenuación? Es el primer parámetro que vamos a analizar, el más importante, en un hilo de fibra óptica. Hay una atenuación por longitud. Los cables tienen una X tantos dB por kilómetro en un cable de fibra óptica. Tenemos atenuación por conectores y empalmes. Tenemos conectores y acopladores, empalmes, por divisores de potencia, splitter. Si hacemos mal, estas cuatro primeras son las atenuaciones inevitables. Si hacemos mal el tendido, porque doblamos más de lo permitido o estamos uniendo vidrios diferentes, esto también produce atenuación, pero no es correcto. Por eso aquí colocamos que esto no debería ocurrir. Lo que produce atenuación, vamos a decir, de buena manera, son los cuatro primeros que hemos mencionado. Si nosotros llevamos esto a un hilo de fibra óptica, nosotros tenemos aquí un transmisor, tenemos un receptor, o sea, esos son los convertidores de medio que están en los extremos. En el recorrido, nosotros vamos a tener conectores, por ejemplo, aquí tenemos una pareja de conectores, aquí estamos llegando a un distribuidor ODF o FDF, pareja de conectores, pareja de conectores y pareja de conectores. Eventualmente podemos tener o no empalmes, empalme. Hay atenuación por longitud del cable y también eventualmente podemos tener divisores de potencia o splitter. Entonces, lo que normalmente siempre tenemos son conectores, o sea, conectores en los extremos. Eso es y la longitud del cable. Esos son los elementos mínimos que puede haber. Opcionalmente están los empalmes, los splitters y otros conectores que puede haber por un cross connection en el camino.
Vamos a realizar una pequeña encuesta en la cual nosotros vamos a preguntarles lo siguiente. ¿Las unidades de dB y dBm representan lo mismo? Aquí tenemos la opción número 1, efectivamente sí. La opción número 2, definitivamente no. La opción número 3 depende del tipo de red. Y la opción número 4, no sé. Por favor, procedan a contestar. No hay pregunta correcta o mala, simplemente lo que estamos sacando son estadísticas de conocimientos previos y aclaratorios que vamos a hacer. Rápidamente ustedes respondieron, en su momento respondieron, y los resultados fueron la opción número 1, efectivamente sí, 24%, la opción definitivamente no, 47%, la opción depende del tipo de red, 12%, y la opción número 4, no sé, 18%. Vemos que la mayoría respondió definitivamente no con un 47%, y esa es la respuesta, no son lo mismo. Cuando yo tengo un tendido, que es un hilo de fibra óptica con todos los componentes que podía haber, que ya mencionamos anteriormente, nosotros tenemos una potencia de entrada y una potencia de salida. ¿Qué es la atenuación? La atenuación es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Si lo expresamos en dB, sería 10 veces el logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Si nos damos cuenta, los dB es un cálculo, no una medición. Nosotros no podemos medir dB. Se calcula, es más, de hecho lo calculan son los equipos de medición, hacen este cálculo. Nosotros lo único que podemos medir son potencia en milivatios, potencia lumínica, ¿de acuerdo? Entonces, la medición de dBm es una potencia logarítmica con respecto a 1 milivatio. Entonces, es una potencia medida, de nuevo es un cálculo, ¿no? De nuevo es un cálculo. Recuerden que lo que podemos es medir potencia en milivatios, lo relacionamos con 1 milivatio y sacamos 10 veces el logaritmo y eso son potencia en dB. Fíjense que los dB es atenuación. Bueno, es atenuación si tenemos pérdida. Si tuviéramos un amplificador en el medio, la potencia de salida sería mayor que la potencia de entrada. El logaritmo de un número positivo, de un número mayor que 1 es positivo, tenemos ganancia. En el caso de atenuación o pérdida, la potencia de salida va a ser menor que la potencia de entrada, el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Así que por definición, la atenuación en dB es negativa. Y aquí abajo, si la potencia es menor de 1 milivatio, que es lo usual, es muy raro que nosotros tengamos equipos, a menos que sean equipos de muy alta potencia, de redes WAN o MAN, que la potencia sea mayor de 1 milivatio, normalmente los dBm también son negativos. Podrían ser positivos, repito, si la potencia es mayor de 1 milivatio. La atenuación, además de poderse calcular de esta manera, también se puede obtener restando las potencias de salida en dBm menos la potencia de entrada en dBm. Entonces hay dos maneras de calcular la atenuación. Una de esta forma y otra de esta forma. Esta es manual. Esta la hacen los equipos internamente. Los equipos que efectúan esta medición de atenuación se conocen como OLTS, Optical Loss Test Set, que es una pareja de equipos compuesto por una fuente de luz estable y un medidor de potencia en milivatios que puede hacer los cálculos para obtener dBm y si tiene memoria puede obtener el cálculo para obtener dB. Entonces son dos equipos. Esto es lo que se conoce como OLTS, o sea, OLTS no es más que una pareja de equipos compuesto, repito, por una fuente de luz estable y un medidor de potencia. ¿Cómo medimos atenuación? La atenuación es muy sencilla. Primero, nosotros debemos determinar la potencia de entrada. Para ello, nosotros conectamos directamente la fuente de luz y el medidor de potencia con los pascore que vamos a utilizar con un acoplador. Esto va a ser la potencia de entrada. Si el equipo tiene memoria, simplemente piso el botón Setup, calibración, lo que corresponde, y él guarda ese valor de potencia. Si el equipo no tiene memoria, yo anoto en un papel la potencia, lo que va a ser la potencia de entrada en dBm. En las normas hay opciones de un pascore, 2 pascore, 3 pascore, no sé, a mí me parece que es complicar innecesariamente. Les voy a decir lo que establece la norma. La norma establece que tú agarras primero este pascore, lo conectas directamente con este y haces la calibración.
Después conectas el segundo pascore y si ese pascore da o debe dar menor de 0.1 dB, o sea que es un pascore especial calibrado de baja atenuación, estamos listos para la medición. En el caso que estamos en este momento hablando de dos pascore, los pascore no tienen que ser especiales. No tienen que ser especiales de mayores de 0.1, sí tienen que estar en muy buenas condiciones y tienen que estar limpios los conectores antes de efectuar esta calibración. Pero no necesito un pascore especial calibrado. El segundo paso es la potencia de salida. Cuando yo mido la potencia de salida, yo lo que llevo a los extremos del hilo de fibra óptica que voy a medir, el medidor de potencia y la fuente de luz. Y por supuesto, obtengo la potencia de salida. Si el equipo tiene memoria, él con la memoria, la potencia de entrada que memorizó y esta nueva potencia que mide, hace el cálculo, que ya dijimos que era 10 veces el logaritmo entre ese cociente y me expresa el resultado en dB. Si no tengo memoria, lo que hago es restar la potencia que estoy midiendo en este momento, que sería la potencia de salida en dBm, se la resto a la potencia de entrada que había anotado. Esta resta es el resultado de atenuación en dB. Mucho cuidado, aquí faltaría colocar dBm, ¿no? O sea, la potencia de entrada está en dBm. Mucho cuidado con los signos, porque si hay un menos por menos da más. O sea, por ejemplo, si yo tengo la potencia de entrada en menos 10 dBm, la potencia de salida en menos 15 dBm, cuando yo, perdón, al revés, la potencia tiene que ser menor. Tengo menos 15 dBm y la potencia de entrada era en menos 10 dBm, menos 15 menos 10 es más 10, da menos 5 dB. Los límites de atenuación para una red LAN, los límites de atenuación para una red LAN son la pareja de conector acoplador menos 0.75 dB. El empalme menos 0.3, algunas personas encontrarán este número muy alto porque un empalme de fusión normalmente puede estar por 0.01, 0.02. En este caso es porque la norma en redes LAN permite los empalmes mecánicos y no discrimina si este empalme es mecánico o de fusión. Y el cable, si es multimodo, menos 3.5 dB por kilómetro si lo estamos midiendo a la ventana de 850 nanómetros. Menos 1,5 dB por kilómetro si estamos midiendo en la ventana de 1300 nanómetros. Si es monomodo o single mode, la atenuación es 0.4 dB por kilómetro en cable de exterior, independiente de cuál de las dos ventanas se esté midiendo. Y si es de interior, menos 1 dB por kilómetro. Antiguamente aquí se hablaba de fibras OS2 y OS1 y había una confusión porque la gente pensaba que las chaquetas, eso indicaba la chaqueta, pero realmente lo que estaba indicando el vidrio. Entonces las normas modificaron y ya no hablan de OS2 y OS1, sino de exterior y de interior. De hecho hablan, si tienes un cable interior-exterior, es 0.4 dB también. Aquí tengo los límites en los centros de datos. En los centros de datos tenemos las fibras multimodo OM3 y OM4, que son las permitidas. Ya no se permiten o no se recomienda el uso de las OM1 y la OM2. Estamos viendo que aquí hay unos números muy duros. Estos números muy duros de atenuación para que las fibras multimodo OM3 y OM4 puedan manejar 40 GB Ethernet y 10 GB Ethernet, 100 GB Ethernet, son de menos 1.9 y menos 1.5. Esto tiene que ver en bajar el costo de los convertidores de medio, ¿no? Bajarlos mucho. Para darles una idea, ¿qué tan duro es esto? En un centro de datos normalmente se conecta un gabinete con otro. Se usa fundamentalmente, o se está usando recientemente, los conectores MTP, que son cassettes, que traen 12 o 24 fibras en un solo cable. Estos cassettes, si ustedes lo desarman, tienen el cable que entra, el otro cable que entra, más dos cables adentro, tienen 4 conectores. Y tengo 2 cassettes, son 8 conectores, 4 parejas, me dan 3 dB de atenuación. Entonces, evidentemente, nos encontramos que los fabricantes tienen que reducir la atenuación mucho de estos conectores para que estos cassettes, cada cassette no pase típicamente con los 4 conectores, no pasen de 0.5, 0.6 dB. Aquí tenemos los límites en redes MAN WAN. En las redes MAN WAN, los límites
están establecidos como pareja de conectores, se baja. Esto aquí pongo un aproximado porque varía de acuerdo al contratante. No hay unos estándares establecidos como los que vimos anteriormente para redes LAN o centros de datos. Entonces aquí hablo de, esto no es un aproximado de que puede ser mayor o menor, sino simplemente que lo define el contratante. Casi siempre la pareja de conectores y acopladores es menos 0.6, fíjense que baja con respecto a las redes LAN. El empalme, estamos considerando empalme de fusión, menos 0.05, algunos lo bajan un poco más o un poco menos. Los cables en single mode, siempre en redes MAN WAN o redes PON, siempre es monomodo, menos 0.4 dB por kilómetro a 1310 y menos 0.25 dB por kilómetro a 1550. Los splitters, dependiendo de la división de estos splitters, van de entre menos 3.9 y menos 20.3. De nuevo, repito, esto lo define el contratante del proyecto. Aquí voy a hablar de un temita. No sé, pienso que aquí ha habido un error, en mi opinión particular, y me apoyo en publicaciones como la de la Fiber Optic Association, FOA, o de algunos otros fabricantes. Durante muchos años, cuando ustedes iban a certificar un cable de fibra multimodo, los Pascore que estamos calibrando, se le colocaban unos mandriles. Los mandriles no es más que una pieza plástica en la cual yo enrollaba el cable. Había los mandriles para 62.5 y eran mandriles para las fibras de 50 multimodo. El objetivo de estos mandriles era lograr una mayor repetibilidad de la medición, porque el problema de la fibra multimodo es que los emisores son emisores LED, que se meten la luz por el cladding. Bueno, no vamos a ponernos a explicar cuál es el concepto teórico por el cual estos mandriles lograban que las mediciones fueran más precisas y repetibles. Durante 25 años usamos estos mandriles y una modificación de la norma hace unos años estableció que se obtenía un mejor resultado con este Pascore llamado Encircle Flux. Este es un Pascore, el cual hace lo mismo, o sea, filtra las longitudes de onda que van por el cladding y se establece que se logra todavía mayor precisión. La FOA sacó un estudio en el cual determinó que la diferencia entre usar esto y esto es absolutamente insignificante, pero hay un número que sí no es significante. La pareja de mandriles de 62.5 y 50 puede costar aproximadamente unos $25. La pareja de Pascore para 62.5 y 50 puede costar aproximadamente $700. Entonces, no sé, me quedo pensativo y pienso que esto no es justificable. La diferencia no es justificable. Quizás cuando mencionamos un centro de datos específicamente que queremos verificar atenuaciones, por ejemplo, en menos 1.5 y menos 1.9, ahí errores de 0.1 o 0.2 dB pueden crear un problema. Quizás, pero pienso, y durante 25 años usamos los mandriles y nos iba muy bien. Se siguen vendiendo, ¿no? Los mandriles. O sea, que ustedes usen, pero cuando ustedes ven las normas de cableado estructurado, dice no usen más los mandriles, usen los Pascore Encircle Flux, que repito, valen $700 la pareja de Pascore, la de 62.5 y la de 50. El siguiente tema que vamos a mencionar es la reflectometría. Cuando yo hablo de una reflectometría, estoy hablando de el OTDR. El OTDR, Optical Time Domain Reflectometer, es un equipo que funciona de la siguiente manera. Genera unos pulsos, lo emito en el láser, lo transmito en el hilo de fibra óptica. Parte de esa luz rebota, se refleja. Sobre todo evidentemente cuando hay cambio de medio, que sería cuando hay aire, cuando hay conectores, final de fibra, etcétera, se refleja y esa señal reflejada es procesada y comparándola con la señal transmitida, logro obtener una gráfica de atenuación en función de la longitud. Fíjense que es un equipo el cual tiene el transmisor y el receptor en un solo puerto. O sea, el OTDR es un equipo de un puerto. O sea, él transmite y recibe por el mismo puerto. Tiene un solo puerto.
¿Qué es lo que hace el OTR? Documenta lo que se encuentra a lo largo del hilo de fibra óptica, tipo de evento, distancia, atenuación. Además, se puede verificar la atenuación del cable por distancia, o sea que me da una gráfica como esta, en la cual la longitud, la atenuación en función de la longitud. Estos picos representan eventos reflectivos, presencia de aire, o sea, aquí hablamos de pareja de conectores, esto puede ser final de fibra. Hay eventos no reflectivos como este, que puede ser un empalme de fusión o un cable doblado más de lo permitido. Me dice el tipo de evento, a qué distancia, y si ven aquí que hay un escalón, esta es la atenuación de este evento, la atenuación de este evento, la atenuación de este evento, y la atenuación, esta pendiente que va aquí es la atenuación del cable. Los OTR ya conseguimos correr tan pequeños como esto. Tienen algunos, los últimos modelos tienen funciones para no expertos, para no tener que interpretar la gráfica. Él te dice, este es un conector, este es un empalme a tal distancia, tiene tal atenuación, este es un conector, y así sucesivamente te va diciendo los elementos que hay aquí, si no eres capaz de interpretarlos, interpretación de gráficas de OTR. Si lo ven, es un equipo muy poderoso porque me hace una radiografía de lo que hay a lo largo de todo el hilo. Cuando yo voy a certificar en redes LAN particularmente, hay dos niveles de certificación. El nivel Tier 1, que se ve la polaridad, o sea, en un entendido de fibra óptica, redes LAN, el transmisor debe llegar al receptor. Los convertidores de medio tienen dos hilos. En las redes WAN, MAN, eso casi no se usa, casi todos los convertidores transmiten y reciben por el mismo hilo. Pero en redes LAN, lo usual es que transmitan por un hilo y reciban por otro, por eso debe haber una polaridad cruzada. El transmisor debe ser receptor. Esta polaridad hay que tener mucho cuidado porque hay gente que invierte los hilos en los ODF y lo correcto es invertir el acoplador. Esta polaridad puede ser muy compleja en un centro de datos cuando yo estoy usando conectores MTP. Compleja no, sino que hay una polaridad A, una polaridad B y una polaridad C. Entonces hay que verificarla. La segunda que hay que verificar es la atenuación. Opcional en ambas ventanas y bidireccional. La atenuación es primero el cálculo teórico, ya vimos cómo se hace el cálculo teórico, el número de conectores, el número de empalme, y la longitud. Y lo comparamos con las mediciones y debe ser menor o igual. Y por último, la distancia. Esta distancia, la norma establece que simplemente lo verifiques en la chaqueta de los cables. Tú te vas al primer ODF, busca la chaqueta del cable, puedes documentarlo inclusive sacando una fotografía, vas al segundo ODF, busca la chaqueta del cable donde está la longitud, y restas las dos longitudes y esa es la longitud del tendido. Otra opción es que los equipos o LTS, generalmente los equipos de certificación de cableado estructurado, pueden medir la distancia. Y otra, evidentemente, el uso del OTDR. Estas son las opciones para medir la distancia. El Tier 2 pide que sea obligatorio todo lo del Tier 1, pero que haya una reflectometría, que esté documentado lo que está a lo largo del hilo. Esto generalmente tiene justificación a distancias importantes. O sea, traten de imaginarse dentro de un centro de datos, distancias de 20, 30 metros que pueda haber en el medio, o dentro de un edificio de unos pisos a otros, 10, 20, 30 metros. O sea, vamos a pensar que este Tier 2 no lo dice la norma, lo dice simplemente que es opcional, está más bien dirigido a tendidos de mayor longitud, generalmente de planta externa. Encuesta. ¿Se puede sacar la atenuación de una reflectometría? Las opciones a esta encuesta es la número 1, si se puede, la opción número 2, no se puede. La opción número 3, depende de la longitud. Y la opción número 4, no sé. Se hizo la encuesta correspondiente, con participación masiva, más de casi 30 respuestas. Y la respuesta número 1, sí se puede 75%. No se puede 0%. Todo el mundo, no hubo nadie que no estuviera de acuerdo en que se pudiera sacar. El número 3, 10%, depende de la longitud. Y el número 4, no sé, un 15%. La respuesta es sí, pero no. O no, pero sí. Les voy a explicar qué es lo que ocurre. Cuando yo tengo una reflectometría, en la reflectometría están lo que se llaman las zonas muertas. Esta es una zona muerta. Esto el equipo no puede medirlo. Y yo no puedo medir normalmente el último conector. Vamos a retroceder un momentico para ver aquí esta gráfica que es mejor. Aquí, antes de ella corriendo. Esta es una reflectometría normal. Esta es la zona muerta. Y este es el último conector. En la reflectometría yo no veo los primeros metros y yo no veo el último conector.
lo que se acostumbra a hacer es colocarles unas bobinas de lanzamiento. ¿Qué es una bobina de lanzamiento? Una caja con 100, 200, 300 metros de fibra adentro, dos conectores. Entonces, simplemente yo conecto mi OTDR a esa caja y el otro conector a lo que quiero medir. Y una opción bien interesante es que al final coloco otra bobina de lanzamiento y entonces esto que está graficado aquí sería la bobina de lanzamiento 1. Esto que está graficado acá, la bobina de lanzamiento 2. O sea que el tendido va de aquí a acá. Acá sería. Ahora, entonces, si yo coloco bobinas de lanzamiento, la pregunta es la atenuación, que tengo el marcador, por ejemplo, aquí lo tengo en 10 y tengo el marcador en 30. Esa es la atenuación del tendido. Fíjense que aquí están los conectores, los fusiones, dobleces, primeros conectores, últimos conectores y la atenuación del cable. O sea, pareciera que estuviera todo. Pero, aquí hay un pero. Aquí hay un conector que no pertenece al tendido. ¿A quién pertenece? A la bobina de lanzamiento. Y aquí hay otro conector que no pertenece al tendido, pertenece a la bobina de lanzamiento. O sea que estoy sumando a la atenuación dos conectores. Estos conectores, si son limpios, están bien pulidos, probablemente estoy agregándole unos 0.2, 0.3 dB de atenuación, 0.4 dB de atenuación al tendido. Pero evidentemente no lo es. Una opción para acercarme mucho más a eso es no uso esta bobina de lanzamiento. Entonces aquí lo que vamos a tener es el final de fibra aquí. Entonces pongo el marcador acá, pongo el marcador aquí, donde empieza el pico y después está la caída, o sea, aquí. Evidentemente, en este caso, estoy incluyendo un conector que no pertenece al tendido y no estoy midiendo la atenuación del último. Alguien dirá, si quito uno y pongo otro, no es lo mismo, no necesariamente es igual porque los conectores no pueden tener la misma atenuación. Pero si yo lo hago en sentido reverso, yo me voy en sentido contrario y repito la medición. En este caso, estoy incluyendo ahora el conector que no estaba midiendo y estoy sacando el que medí y saco ese promedio. Miren, el resultado es muy, muy cerca del valor. Probablemente la diferencia no va a pasar de 0.2 dB, 0.1 dB. Sin embargo, si somos puristas, alguien que dirá, bueno, esa diferencia de 0.1, 0.2, 0.3 dB, eso hace la diferencia, no es la medición de atenuación. Bueno, entonces ya por eso respondí que sí, pero no. Evidentemente, en tendidos de cierta longitud, donde tú estás midiendo la atenuación de 7 dB, 8 dB, 15 dB, esos .1, .2 son totalmente intrascendentes. Pero si tienes un tendido corto, por ejemplo, en redes LAN, de un edificio a otro que está a 200, 300 metros, la atenuación total probablemente en monomodo sea 0.3, 0.7 dB, entonces esos 0.1, 0.2, 0.3 podrían afectar. Pero al final, el que define si esto se puede hacer o no es el contratante, no nosotros. O sea, la persona que está certificando debe cumplir con lo que pide el contratante. Ok, otras mediciones. Hay otras mediciones como la pérdida de retorno, la acumulación de refractancias. Eso es importante en redes de ciudad POM, cuando estoy usando conectores APC angulado y quiero verificar que la señal reflejada es muy baja y no me va a causar problemas. También hay un temita que es espinoso, que es caracterizar un vidrio. Cuando yo compro un cable de fibra óptica para una ciudad, ese cable debe ser un G652D, que tiene supresión o minimiza el pico de agua alrededor de 1380. Si voy a comprar un cable que va entre ciudades, va a ser un cable, siempre todos estamos hablando de fibras monomodo, single mode, va a ser un cable G655, tiene baja dispersión cromática y baja dispersión de modo de polarización. Entonces, aquí viene la pregunta, si yo compré un cable y el vendedor me dice, ese es G652 y lo dice en la chaqueta y lo dice en los specs, ¿cómo sé yo que ese cable tiene supresión de pico de agua? ¿Cómo sé yo que es un G655 que tiene los valores de dispersión cromática y dispersión de modo de polarización correctos? ¿Cómo lo sé? Es la promesa. Y muchas veces esto, no vamos a ponernos aquí a profundizar mucho en esto. Además, esto es un webinar completo. Además, se puede sacar un webinar de caracterización de vidrios. Porque ahí estudiaríamos los valores, cómo se miden, cuáles son los equipos de medición, generalmente son OTDR con módulos especiales que miden CD
IPDM. En el caso de la atenuación de pico de agua necesitaría un power meter y una fuente de luz alrededor de 1380 para poder medir la atenuación a esa longitud de onda. Este es más sencillo, ¿no? Este es más complicado y mucho más costoso. Pero sí es un tema complicado porque los equipos que miden CD y PDM específicamente son equipos que pueden costar varias decenas de miles de dólares. Es complicado y nosotros nos vamos a dar cuenta de que el vidrio no es G655 o G652D en un futuro cuando esté haciendo multiplicación óptica WDM y no puedo cubrir la cantidad de canales que debería cubrir con ese vidrio. Entonces, en el caso de la CWDM, que es el de ciudad, son 16 canales. Si el fibra no tiene pico de agua, pierdo 5 canales. En el caso de la G655 puede obtenerse hasta más de 100 canales, dependiendo, 120 canales, 160 canales, o eso es función de la longitud, pero teniendo los valores de dispersión cromática y de modo de polarización correctos. Entonces, este es un tema, repito, como para hablar de un webinar, completamente con respecto a eso. Las conclusiones. Primero que nada, es indispensable identificar una fibra en atenuación. Esto es obligatorio. No hay nada que discutir. Nosotros no podemos decir que un tendido de fibra óptica no está bien hasta que no haga primero el cálculo teórico de cuál es la atenuación máxima que debería tener esos hilos de fibra óptica y después verificarla con un OLTS. Eso es fundamental. La reflectometría es una medición entendida a partir de cierta longitud, ¿verdad? Yo diría que por encima de 500 metros probablemente es que podría tener importancia. Sin embargo, la reflectometría también me sirve para certificar distancia, para localizar fallas y puedo sacar de la reflectometría la atenuación, no el valor exacto, ya sabemos que ahí va a haber un pequeño error, pero sí puedo saber si esto está bien o no, esa es la verdad. Después, la caracterizar el vidrio es fundamental en redes MAN-WAN. Cuando voy a caracterizar el vidrio es medir atenuación en pico de agua, dispersión cromática CD y dispersión de modo de polarización PMD. Estos parámetros son los que, aparte de esto, hay otras cosas que se pueden ver como cables de reserva, como sistema de identificación, como radios de curvatura, o sea, hay una cantidad de cosas de inspección física que sería parte de una certificación de un tendido de fibra óptica. En este momento vamos a ir a la parte de preguntas. Aquí está mi correo de morera@certitelsa.com y vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que tenemos presentes, ¿no? Aquí, bueno, primero saludando aquí a los que estaban presentes en ese momento. Recuerdo que estaba Carlos Chon, Luis Sandoval, Algín Estroza, estaba Leonel Herrera, bueno, había un grupo, o sea, al final, nosotros tuvimos al final 150 inscritos a este webinar, ¿no? Esto fue un récord para nosotros. Asistentes fueron alrededor de unos 35 los asistentes y 150 inscritos. Aquí la primera preguntita, ¿cuál es la máxima distancia? Esta pregunta la hace Cristian Vargas. La hizo Cristian Vargas. ¿Cuál es la máxima distancia del cable de fibra óptica en una instalación partiendo del NAP o caja de distribución? Eso depende de los splitters. O sea, eso estamos hablando de cuando estamos hablando de una distribución de una red PON, GPON de ciudad, nosotros nos afectan mucho los splitters. O sea, los splitters pueden tener tensiones de 10, depende del radio de división. Las divisiones son de 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16 o 1 a 32. Los splitters tienen atenuaciones realmente importantes. Un splitter fácilmente puede tener atenuaciones de 10, 15, 18 dB. Entonces, eso me limita mucho la longitud. Entonces, lo que define es el presupuesto total de atenuación que te lo va a dar el rango dinámico de los equipos. Por ejemplo, si los equipos tienen 25 dB de atenuación, 25 dB, perdón, de rango dinámico, que es lo que permitiría de atenuación los dos convertidores de medio, con un margen correspondiente de por lo menos 20%. Si yo tengo 20 dB en splitter, lo que me queda son 5D para los cables y los conectores. O sea, estamos hablando de tendidos de menos de 5 kilómetros, por decir un ejemplo. Pero al revés, si yo tengo una atenuación
por ejemplo, de 12, 13 dB y tengo un rango dinámico de 25 o de 30, puedo tener 16 dB para gastarlo en cable y conectores. Entonces, eso es lo que me define. Aquí, una vez calibrado, Leonel Herrera, una vez calibrado no se pueden retirar los passcords. O sea, tú los calibras y ya los dejas conectar. O sea, después que los calibras, acuérdate que estás uniendo los dos passcords, el de la fuente de luz y el del medidor de potencia. Voy a poner a arrancar el video, por cierto, para que me vean. Vamos a parar. Y así. Leonel Herrera, vuelvo a repetir, calibró, sí, se retiran los equipos. El primer paso es los dos passcords se unen y se calibran los equipos. Se separan la punta de esos passcords y después esos passcords se llevan a los extremos y no se separan de los equipos. Eso es correcto. Ni se limpian ni se ensucian. O sea, porque si no perdería el concepto de calibración. Jorge Bonilla, sí se debería poder la medición bidireccional. Lo correcto, yo particularmente me gusta mucho la dirección bidireccional. ¿Qué significa la dirección bidireccional? Yo pongo la fuente de luz y el medidor de potencia en ambos extremos y después los invierto. Coloco la fuente de luz en el otro extremo y el medidor de potencia en el otro. Estoy buscando fibras de diferente diámetro y va a aparecer. Va a aparecer, si tú haces eso, vas a encontrar una diferencia en los mediciones de atenuación muy importante. Aquí dice, cuando presenta un informe de OLTS, de nuevo Leonel Herrera, se debe presentar en dB o en dBm, o depende de lo que pida, es lo que pida. Esa es la respuesta. Hay instituciones que te piden que los quieres expresado en dBm y quieren ver la resta y la tabla correspondiente, y otros que te permiten directamente el valor. Aquí dice, si puedo volver a explicar, por favor, los G655 en ciudades y G652 en redes WAN. Bueno, es exactamente invertido. El G652D, D de dedo, porque está la G652B, B de Brasil. La 652B de Brasil es la Single Mode estándar, la que usamos en las redes LAN y la que se usaba antiguamente en redes de ciudad. Actualmente en redes de ciudad se debe usar el G652D, D de dedo, que tiene la supresión de pico de agua. La G655 es la que se usa normalmente entre ciudades y tiene controlada la dispersión cromática y la dispersión por modo de polarización. Aquí Rommel Collado, muchas gracias. Me faltaba conocer las medidas de calibración y comparar una con la otra y eso está listo, ya está. Rommel Collado corregido ya. Aquí Alex Inestrosa, ¿cuál sería la atenuación para los conectores y empalmes mecánicos? En redes LAN, 0.75 dB por pareja de conectores acoplador o bullhead y 0.3 dB por empalme mecánico. Esos son los límites establecidos. Por aquí César Jiménez nos saludó desde Costa Rica. También de Costa Rica estaba Johnny estaba desde Costa Rica. ¿Qué otra pregunta que? Creo que esas son las preguntas más importantes. Bueno, aquí reportándolo el pitico de la alarma que estaba sonando y porque nos ha obligado a repetir esto que está aquí. Aquí Luis Sandoval dijo que faltaron las empanadas. Gracias, Luis Sandoval. Y bueno, Ricardo Francisco Díez, saludando, Juan Álvarez, Jaco Castillo, Joel Infante, Ina González, Cristian Vargas, Antonio Manrique, Wilfredo Pitti, saludos hicimos saludos a Wilfredo Pitti. Te repito, fue muy interesante. Nosotros vamos a seguir repitiendo estos webinars. Este es el cuarto webinar que estamos realizando este año. Los otros 3 webinars, uno sobre la categoría 8, otro sobre la selección de fibras, multimodo o monomodo, y el otro sobre GPON LAN, ya están disponibles en nuestro canal de YouTube. Este lo vamos a subir este fin de semana para que estén bien disponibles. Vamos dentro de exactamente 2 meses, estamos hablando del mes de octubre,
por los primeros días de octubre, vamos a tener el quinto webinar y les haremos llegar a través de los correos correspondientes la información para que se inscriban. De nuevo, muchas gracias por, por, por haber, para los que participaron en el webinar y los que van a escucharnos posteriormente. Estamos a la orden, estamos aquí en la orden de nuestras capacitaciones, donde desarrollamos a profundidad todos estos temas. Aquí lo que hacemos son unas pinceladas, dando los temas que creemos que pueden ayudarlo, pero estamos aquí a la orden para la parte de capacitaciones. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto.